España, reino de los océanos, la población del delta del Mediterráneo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas, dependiendo de la hora a la que veas esto. Hoy vamos a hablar de cómo se pobló ese delta del Mediterráneo, de cómo lo poblaron los seres humanos. Ya hemos hablado de cómo se formó, de cómo aparecieron en él los primeros vegetales, los primeros animales marinos y luego posteriormente el resto de animales. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de cómo llegaron a él los seres humanos. Hagamos un poco de memoria. Después de la inundación zancliense se produjo una salida de sedimentos del Mediterráneo que provocaron un delta, un gran banco de arena que llegó a hacerse superficial y que estaría cruzado en su inicio por corrientes de agua, saladas todas ellas, de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes profundidades. Las primeras aves, las aves marinas, quizá fueron los primeros habitantes de ese delta, que empezaron a poner sus nidos en él. Luego llegaron las semillas, los vegetales, y fueron colonizando ese delta. Miles de años después, sí, miles, millones de hecho, ese delta podría tener perfectamente este aspecto. Tenemos que pensar que ese delta del Mediterráneo se produjo hace 5.300.000 años aproximadamente. Y como vamos a ver, los seres humanos, los que seríamos los seres humanos, los humanoides, los homínidos, los antropoides, los homíninos, como los queramos llamar, llegaron a él hace unos 2,5 millones de años, quizá 3. Ya llevaba 2.300.000 años, 2.700.000 años existiendo ese delta cuando llegaron. Esto es una vista aérea de un delta en Bangladesh. Así podría ser poco más o menos el delta del Mediterráneo. Algunos canales como este entrarían agua atlántica según subiera la marea o sacarían agua mediterránea según bajase la marea en el Atlántico. Otros, provenientes de las fuentes de agua dulce, que habrían acabado por irrumpir en la superficie. ¿Os acordáis de las corrientes de vapor generadas por las fallas? De las aguas termales generadas por los volcanes de fango. Esta agua dulce permitiría que la vegetación llegara a las mismas orillas. Y podría ser esta imagen perfectamente la de uno de esos canales de agua dulce del delta. ¿Qué hizo que los seres humanos entráramos en él? Pues si en esta línea arbolada salen unos cazadores persiguiendo a estos dos animales y ven a estos 14 animales que hay en este lado, obviamente tarde o temprano intentar cruzar para poder acceder a toda esta caza. Y eso fue lo que hizo que los seres humanos se fueran internando cada vez más en el delta. Los predecesores de los seres humanos. Esta imagen os la he querido traer más que nada porque el autor la ha titulado El cielo en la tierra. Y esto fue el delta del Mediterráneo, el cielo en la tierra, fue el paraíso. Como vamos a ver en otros vídeos, hablando de cómo nos calificaban otras culturas. Esta imagen es reciente, es del 2017. Una tormenta atlántica, una tormenta en el Mediterráneo que genera turbulencias, sedimentos y los sedimentos que están saliendo. Aún hoy en día se sigue produciendo ese proceso de salida de sedimentos que se depositan en las costas tanto peninsulares como africanas. Hasta muy abajo, mirar por aquí. Pero no son lo suficientes como para hacer que emerja una tierra. Hoy no. Esta tierra, que quizá tuvo este tamaño, o un poco más pequeña, o mucho más grande, no lo sabemos, hay que estudiarlo. La ciencia dice que se debió de formar, pero no está estudiado. La inundación zancliense llenó el Mediterráneo cuando se rompió el estrecho de Gibraltar. Y hoy en día sí que hay un estudio que dice que este proceso de inundación duró menos de 2 años. Que aquí en el Mediterráneo hubieron corrientes de más de 100 km/h que necesariamente tuvieron que provocar turbulencia y poner sedimentos en suspensión en esa agua. Esa agua que igual que pasa hoy en día, como acabáis de ver en esa foto,
pese a que sigue entrando agua del Atlántico porque tiene menos salinidad, de 0,8 a 3,6 partes por mil de diferencia. Es decir, menos de 1 y menos de 4 partes por mil, cuando la turbulencia, esos 100 kilómetros por hora de corrientes, o más de 100 kilómetros por hora, quizá produjo que aquí en el Mediterráneo hubiera una saturación de más de 500 partes por mil, que pesaba mucho más que el agua atlántica que entraba durante la inundación y que cuando superó el umbral del Camarinal salió, necesariamente tuvo que salir y verterse al otro lado. Y al verterse al otro lado, en una zona atlántica más amplia y más profunda, se depositó en el fondo. Y al tropezarse con cosas como el Banco de Espartel o Majuán, que solo tiene 50 metros de profundidad, debió crear una tierra. Es que es física pura. Esto no admite discusión. Admite y requiere de estudio. Porque el proceso se produjo, seguro. Fijaros cómo se sigue produciendo hoy en día. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, pues hemos dicho que ocurrió hace 5.300.000 años. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que en la evolución de los primeros antropoides, cuando empezaron a trabajar la piedra, la primera piedra que trabajaron se llamó dubayense. Son piedras muy burdas, es muy difícil darse cuenta de que esto está trabajado. ¿Y cuándo ocurrió esto? Hace unos 2,5 millones de años. Es decir, unos 3 millones de años después de que se formara el delta del Mediterráneo. Hubieron 3 millones de años para que las fuentes de agua dulce llegaran a la superficie, para que se poblara de plantas, de animales, de todo. Y fuera un paraíso, fuera el paraíso. Luego apareció la cultura chelense, los bifaces, el modo técnico 2, que duró hasta hace 127.000 o 125.000 años. El oldubayense llegó a Europa. Lo encontramos en España, en la depresión de Guadix-Baza, en el Barranco de León y en la Fuente Nueva 3, cortijo de Doña Milagros. Para estar en la península, el oldubayense, esos seres humanos tuvieron que cruzar por el estrecho de Gibraltar. Y no podían cruzar, no conocían la navegación. Y no podían cruzar 14 kilómetros, más de 14 kilómetros de corriente. Y no hay suficientes restos en toda Europa, ni en Asia, aunque nos digan que sí, no coinciden las fechas. No se ve esa expansión. En Atapuerca estamos encontrando cosas mucho más antiguas. Nos hablan del Homo antecesor, con una antigüedad de 800.000 años. Pero también tenemos una especie de Homo, sin concretar, de 1,2 millones de años. Mucho más antiguo que cualquier otra especie de Homo en Europa. ¿Os acordáis de que hemos hablado del achelense? Con el achelense encontramos, junto a los útiles de los cazadores, restos de esqueletos del Elepas antiquus, el elefante antiguo. Este elefante antiguo, Palaeolodon antiquus, vivió durante el Pleistoceno, desde hace unos 800.000 años. Ya se había producido la rotura del estrecho de Gibraltar. 5.300.000 años. No pudo cruzar a Europa, a menos que hubiera un puente de tierra, a menos que existiera el delta del Mediterráneo. Cuando vemos este mapa en la Wikipedia, vemos dónde aparece. Y si os fijáis, en esta zona de aquí, que es el recorrido que debió de hacer para llegar a Europa, si llegó a Europa desde aquí, apenas hay restos. Si este elefante salió de África por aquí, si salió, por aquí deberían de haber muchísimos más restos. Y sin embargo, la mayoría de restos están en la península ibérica, en Europa, en Italia, en Grecia, en las costas del Mar Negro. ¿Por qué? Cuando hablamos de los bifaces, ¿os acordáis de este mapa? De la dispersión del bifaz. Hay mucha densidad de bifaces en la península. Esto nace aquí, en el sureste africano. Y se expande por esta línea claramente hasta llegar a la costa norte de África. Y salta el estrecho de Gibraltar. Por aquí, pues vemos muy poca densidad. Por aquí no hay. Por aquí no hay. Es muy difícil explicar que esto pasara por tierra hasta Europa.
y que apenas hubiera densidad en el este de Europa, y conforme nos acercamos al oeste y a la península la densidad fuera tan alta como en el norte de África o más. Esto solo se explica con el delta del Mediterráneo. Y esto que no tiene ninguna conexión y que empieza su densidad aquí, solo se explica con a un pueblo que supiera navegar, que llegase aquí, que de aquí pasara aquí, aquí y poco a poco fuera expandiéndose por el sureste asiático. Igual que esta densidad alta en la India, que poco a poco se va aclarando. Igual que esta densidad en el sur del Mar Caspio, en una zona que casualmente da lugar al reino de Hircania, de Hispania, y a los iberos del Cáucaso. Hay muchas cosas que requieren estudio y requieren explicación. Si volvemos al delta del Mediterráneo, este delta del Mediterráneo lo explica todo. Pero los seres humanos que entraron aquí y se encontraron con un vergel, con un paraíso, debieron tener algún motivo para abandonarlo. Y nosotros sabemos cuál es. Lo vimos cuando estuvimos hablando de cómo se forman los deltas. En un delta no hay piedra. Y en la edad de piedra es imprescindible tener piedra para fabricar herramientas, armas para cazar. Esas personas tuvieron que volver a África por piedra y la fuerza de Coriolis y las corrientes marinas y el efecto Venturi obligan a que los canales que salgan por aquí en dirección sur, bordeando la costa africana, cada vez sean más grandes y tengan más corriente, mientras que los que salgan por la parte norte del delta y comuniquen el Atlántico con el Mediterráneo por la parte norte del delta, tengan una contracorriente y tengan corrientes de marea que en un momento determinado vayan en una dirección y en otro momento en otra, y sean menos importantes. Y por eso estos seres humanos, estos antropoides, homínidos, como los queramos llamar, que necesitaban piedra para fabricar sus armas, acabaron por pasar a la península. Y en la península encontraron una cantidad de bioclimas muy diferentes. Y productos que no tenían en el delta, posiblemente, como las abejas, la miel. La miel es un producto de bosque. La abeja es un animal de bosque. Funciona muy mal en los deltas. O animales como la cabra. Las cabras son animales de montaña. Funcionan muy mal en los pantanales, en los deltas. Y esa fue la razón de que se poblase la península. Y esa fue la razón de que aparezcan los bifaces de la chelense en nuestra península. Estos bifaces que llegaron al norte de África hace unos 600.000 años. Quizá más pronto, porque en el sitio arqueológico de Atapuerca hay restos de 1,2 millones de años. Cuando el delta del Mediterráneo ya llevaba existiendo y siendo un vergel desde hacía unos 4 millones de años. Y así se pobló, sencillamente porque quien llegaba por un lado y veía animales y caza en el otro lado, intentaba cruzar y adentrarse cada vez más en el delta. Y luego, cuando sus herramientas de piedra se estropeaban, tenía que salir del delta. No le quedaba otra para buscar más piedra. Es todo muy lógico, muy sencillo, muy difícil de discutir. Bueno, pues esto es, de forma muy resumida, cómo se pobló el delta del Mediterráneo, cómo los antropoides, los homínidos, los homíninos, los antecesores de los seres humanos llegaron ahí y se desarrollaron ahí. El famoso eslabón perdido posiblemente se dio en el delta del Mediterráneo y por eso está perdido, porque con el maremoto que se produjo sobre el 1500 a.C., todos los restos que allí hubieran desaparecieron. Están dispersos en el fondo del Atlántico. Imposibles de encontrar, a no ser que sea por una tremenda casualidad o por una muy ardua investigación. No sé si técnicamente sería posible encontrar algún resto de aquella época. Pero ahí están las evidencias colaterales, ahí está la lógica aplastante de toda esta hipótesis del delta del Mediterráneo. En el próximo vídeo hablaremos de por qué avanzamos antes que los demás, de por qué se creó la cultura que se creó. Una cultura que no era ni invasora, ni acaparadora, ni racista. Hablaremos de por qué se desarrollaron los metales en el delta del Mediterráneo, donde no había metales. Los desarrollaron en la costa de nuestra península.
Y explicaremos cómo se produjo ese descubrimiento de los metales en una época muy temprana, miles de años antes que en el resto del mundo. Y hablaremos de la cultura a la que ese descubrimiento de los metales llevó a nuestros antiguos antecesores. Una cultura muy avanzada, la de los atlantes, según los griegos, la de los hispanos, según los egipcios. La de no sabemos realmente cuál era el nombre que ellos se daban a sí mismos. Poco a poco iremos poniendo las piedras. Yo sé que tenéis prisa para que contemos muchas más cosas y expliquemos muchas más cosas. Pero esto es una escalera que hay que ir asentando bien, cimentándola bien, para que cada paso sea difícilmente discutible. Incluso los que, como este, tienen pocas pruebas para respaldarlos, más allá de algunos restos de animales, más allá de algunas piedras viejas, pero que al aplicar la lógica se explican perfectamente. Venga, encantado de que nos hayáis dedicado vuestra atención. Difundir esto, necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que esto se conozca, todos estos vídeos que estamos generando, y que lleguen al mundo científico y que los investigadores digan, caramba, esto tiene sentido, esto concuerda con esto que encontré yo. Y que cada vez más se vaya haciendo más grande la necesidad de exigir explicaciones a algunas cosas que simplemente, como no concuerdan con el relato histórico oficial, pues se dejan de lado. Ya veréis, hay cosas muy curiosas, como la Fuente Magna, en Perú, encontrada a orillas del lago Titicaca, llena de signos de escritura cuneiforme, en una época en la que teóricamente nadie navegaba hasta allí. Evidencias culturales, evidencias genéticas, evidencias materiales. La historia está mal. Y está mal sencillamente porque a alguien le ha interesado borrarnos, robarnos nuestra identidad, para mantenernos controlados, sometidos. Y en la actualidad, tal y como están moviéndose las cosas, seguramente para exterminarnos. Esto empieza a ser una cuestión de vida o muerte. Un saludo y hasta el próximo vídeo.